Comenzamos la mesa de discusión después de que nos han expuesto unos trabajos muy interesantes desde diferentes aproximaciones, poniendo de manifiesto en todos los trabajos diferentes fortalezas y debilidades. Y a mí lo que me ha sorprendido que casi Colombia podía tener el National Ecosystem Assessment de servicios de ecosistemas y uno integrará toda la información que se ha levantado. No me voy a extender más, porque si no hacemos la discusión muy larga. Entonces, tenemos algunas específicas para diferentes personas, que ahora os paso, y podemos empezar con las que son generales, ¿os parece? La primera es para toda la mesa y preguntan si en los proyectos que habéis presentado se ha tenido en cuenta el enfoque de género. Y si sí, ¿cómo? Entonces, ¿sí? Perdón, tengo que avisar, perdón, que Juan Camilo Cárdenas no podía estar porque tiene una sustentación, entonces está con nosotros, nos acompaña Daniel Castillo, perdona que no te haya presentado, así que es la sustitución presente, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, perdonadme. Aquí está. La respuesta es no. En nuestro proyecto no se ha tenido en cuenta, pero en la medida que pues, hemos ido avanzados, sí, sorprendentemente hay mujeres pescadoras y definitivamente comerciantes, mujeres hay muchas, pero es porque están en los muestreos y están ahí, pero con enfoque de género eso no se ha tenido en cuenta. Bueno, en el caso de los estudios que hemos hecho en la Ciénaga, sí hemos tenido dentro de las variables para la identificación para las diferencias en la identificación, valoración y percepción de servicios, el tema de género, pero muy probablemente por la escala en la que hemos trabajado no han salido diferencias significativas en cuanto a la identificación por género. Hemos tenido otras diferencias significativas más por uso de los recursos, por zona geográfica en la que se encuentran los actores, pero por género no nos han salido diferencias significativas. Bueno, para comentar en el proyecto de páramos y sistemas de vida, no ha sido intencional el ejercicio y si uno entiende por género, pues la participación de todos los miembros de una comunidad y de diferentes generaciones, pues aquí la cosa es que los que se han vinculado más, por ejemplo, en el ejercicio de las escuelas han sido mujeres. Entonces tenemos una participación alta de mujeres. Hemos querido invitar también a los agricultores, pero por asuntos de labor de la gente en campo y por el atractivo mismo del proyecto, ha sido difícil la convocatoria de los hombres a los ejercicios mismos. Pensamos que aquí habría que manejar para desarrollar este tipo de actividades y este tipo de proyectos y poder vincular realmente con un enfoque de género a todos los miembros de una comunidad, pues unas actividades que también permitan incentivar alternativas frente a los cambios tecnológicos o en los procesos de producción, que haga más atractiva la participación en los diferentes eventos que hemos realizado, y es una de las limitantes que hemos tenido. ¿Alguien más quiere comentar? En el caso de los experimentos económicos, los juegos de rol y el tema de los modelos mentales, nosotros no diseñamos las herramientas, digamos, con enfoque de género específico, pero durante el proceso y los resultados sí nos dimos cuenta que realmente salen unos roles y unos tipos de decisiones y comportamientos que tienen influencia directa sobre los recursos, que por ejemplo son manejados en el caso de la pesca por mujeres en determinados sitios, en términos de que las mujeres muchas veces son en Cispatá son las personas que digamos que comercializan y que son los intermediarios, y esto finalmente lo que está haciendo es de alguna forma dándole forma a ese recurso en términos de las especies que se demandan, los tamaños que se demandan. Entonces, digamos, sí hay mucho potencial para trabajar con estas herramientas con enfoque de género. Por ejemplo, en el tema de los modelos mentales, nos dimos cuenta que es muy importante entender
cómo perciben y cómo entienden el funcionamiento de los ecosistemas y de los socioecosistemas hombres y mujeres. Hay diferencias fundamentales. Eso, pues como les digo, nos dimos cuenta de ladito, pero digamos, no fue intencional. Valdría la pena tener un enfoque directo en esto. Siguiendo con preguntas de perspectiva más social o cultural, hay otra que también va dirigida a todos y es ¿qué estrategias pueden desarrollarse para enseñar a los actores locales sistemas de producción alternativos que conserven los servicios de los ecosistemas, siempre respetando los manejos socioculturales? Bueno, aquí el tema del análisis de los sistemas de producción se vuelve relevante y el ejercicio de la reflexión con las comunidades sobre los impactos de la dinámica de esos sistemas de producción es igualmente importante. Y cuando hablo de impactos son tanto positivos como negativos, pero es un ejercicio que tiene que ser conjunto con los actores locales. A partir de la identificación de esos impactos, uno puede pasar y identificar las causas y los efectos de esos impactos, pues se podría identificar alternativas dentro de un esquema de ordenamiento del territorio, que obviamente pasa por una zonificación del territorio, pero ese ejercicio tiene que ser un ejercicio producto de la reflexión profundo, un ejercicio producto del conocimiento del territorio, producto de entender las relaciones y de la historia del territorio que ha llevado a la situación actual. O sea, no es un ejercicio plano de dar unos elementos y abocar un ejercicio de transferencia de tecnología como algunos lo podrían pensar, porque en últimas lo que usted está afectando territorios sociales, culturales y biofísicos. Entonces la reflexión tiene que ser bastante amplia para poder, como punto no de partida, sino como punto de llegada de la reflexión, plantear dentro de un esquema de planificación del territorio acciones que permitan abocar de una manera generosa y amplia con el conocimiento, transformaciones y la identificación de las tecnologías adecuadas. Igual, no son las tecnologías aisladas de los procesos sociales, son las tecnologías que van de la mano de esos procesos sociales, teniendo en cuenta la historia y la cultura local que ha llevado a la situación actual. Sí, yo creo que el tema de aproximarse al territorio para buscar alternativas productivas tiene que ser un trabajo de comunicación y de intercambio de conocimientos. Precisamente poder, llegar al territorio a trabajar con comunidades locales con esa simetría de sistemas de saberes, creo que es un mal inicio. O sea, uno tiene que llegar reconociendo y valorando que el otro tiene unos sistemas de conocimiento diferenciales y que nosotros traemos un conocimiento técnico, científico, pero que es incompleto. En la medida que uno comprenda y se acerque de la manera respetuosa en la que se van a poner a dialogar dos sistemas de conocimiento para poder encontrar una respuesta productiva a un problema, creo que la relación y los procesos de confianza y de credibilidad del proceso van a cambiar. Este país está lleno de historias de transferencia tecnológica que han sido poco exitosos, que se ha invertido muchísimo dinero en procesos de capacitación y que si hiciéramos hoy unos análisis de cuántos de esos procesos son hoy vigentes y han aportado realmente en el largo plazo a la sostenibilidad de muchas regiones, pues el balance creo que no sería muy positivo. Entonces creo que eso implica esos retos de cómo aproximarnos en este enfoque nuevo a los otros, ¿no? A los otros, reconociéndoles sus sistemas de conocimiento, su necesidad de dialogar y de interactuar en las mismas condiciones que los que estamos del otro lado del papel, ¿no? Los que los estamos observando. Creo que ahí es muy importante aproximarse de otra manera. Yo creo que es importante recordar que en lo local hay muchas formas de uso, y cuando estamos hablando de lo local estamos hablando de los pequeños, estamos hablando de los agroindustriales también, que también tienen un sistema de conocimiento, pero que también se la han jugado por unas instituciones que generan
de alguna forma un tipo de conocimiento específico con unas metas y objetivos específicos. O sea, yo pienso que es importante preguntarse el tema de lo exitoso, porque cuando presentamos resultados frente a lo exitoso que es un proceso de sistemas de producción y no lo vemos de manera integral, pues podemos estar haciendo unos reportes muy interesantes frente a lo exitosos que son en lo productivo o cómo han incrementado la capacidad de producción de biomasa por unidad de área. Sin embargo, hace poco trataba de hacer un análisis frente a cuáles son los casos exitosos agroambientales en el país y precisamente la primera discusión se dio frente a qué los hace exitosos. O sea, y había un listado de variables de la FAO que decía que si consideraban la seguridad alimentaria eran exitosos, pero si también reducían la pobreza eran exitosos, si eran ambientalmente viables eran exitosos, pero también si tienen la capacidad de producir grandes cantidades de biomasa por unidad de área de manera eficiente también son exitosos. Entonces pareciera un gran conjunto de condiciones que no sabemos si podemos juntar todo en un solo sitio. Pero me parece que arrancar por tratar de ver cómo logramos esos modelos es un buen inicio, pero entendiendo que en lo local hay muchas cosas. Inclusive siempre he insistido en que si hiciéramos una caracterización de sistemas de producción en relación con cómo se relacionan con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, encontraríamos una gran cantidad de situaciones. Hay sistemas que durante décadas han conservado un tipo de relación exitosa con algunas condiciones de biodiversidad y servicios ecosistémicos, pero muy centrado también en que hay diferencias muy grandes frente a la forma como se relacionan los sistemas de producción con la naturaleza y la biodiversidad. Bueno, en el caso del bagre rayado, yo creo que ya está suficientemente conocido cuáles son las técnicas de manejo de pesquerías que supuestamente permiten el mantenimiento de la población, y desde el nivel local se conocen, obviamente muchas veces no se respetan, pero el hecho es que mientras los objetivos de manejo del bagre y los objetivos de conservación estén subordinados a unos objetivos superiores de escala nacional, de proyectos de infraestructura, económicos, etcétera, que generan esas grandes expectativas de desarrollo económico, mientras ese manejo esté subordinado a todo esto, sistemas de aprovechamiento locales con base en conocimiento local pues no van a tener ninguna posibilidad frente a todos estos objetivos. Ahora hay una pregunta general para todos, que es muy global, entonces quizás mejor dejarla al final. Os invito a que respondáis a las que tenéis individualmente, que por suerte hay una por panelista. Así que os invito, vamos en este orden, ¿os parece? Bueno, esta es para Clarita y para mí. Ante la reconocida expansión de cultivos agroindustriales en nuestro país, ¿qué estrategias son viables de aplicar para garantizar la continuidad de servicios de soporte y regulación en las áreas afectadas, por ejemplo, en la Orinoquía o en la zona Caribe? Bueno, las estrategias, yo creo que insistimos un poco en el tema de la comunicación, así como lo mostraban Juan Camilo en sus ejercicios, en los experimentos. Creo que también el diálogo intersectorial tiene que ser muy honesto y muy claro. Y creo que es un reto importante que sigue teniendo el país, que es sentarnos a hablar en temas más de no solamente el impacto al PIB de alguna actividad, sino también en procesos más de equidad. Es un reto que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, se han hecho varios intentos, de hecho, por ejemplo, los palmeros tienen ahorita una iniciativa con el Fondo JEF para podernos aproximar. Creo que la cuestión es dejar de polarizarnos tanto y es acercarnos a los otros para empezar a hacer procesos de diálogo. Creo que pueden haber muchos argumentos de trabajo conjunto. Es evidente que hay unos problemas de fondo importantes que no están asociados con la formalidad de la agroindustria, que hacen parte más de otras dinámicas
antiguas del proceso en algunas zonas del país, sobre todo con temas de tenencia de tierra y de acceso al agua, por ejemplo, pero que son temas que se pueden ir trabajando y dialogando en unos espacios intersectoriales de trabajo sobre este tipo de enfoques de análisis de servicios de los ecosistemas. Es como, de ahí tenemos que arrancar, de ahí, o sea, generando canales de comunicación claros, intentando mantener la confiabilidad y la honestidad en la comunicación, creo que es de la única manera. Ahorita vamos a empezar unos procesos muy complejos, por ejemplo, con el tema de los criterios de delimitación en páramos y humedales, y hay tantos intereses sectoriales, económicos asociados a estos ecosistemas que la única que nos queda es sentarnos a hablar. Creo que es por ahí. Sí, totalmente de acuerdo con Sandra, pero a mí me parece que lo claro es que la política de gestión integral del recurso hídrico para la Orinoquia, bueno, para todas las macrocuencas, hace mucho énfasis en que en esas siguientes fases haya una construcción de líneas estratégicas para precisamente el manejo pues de la oferta hídrica, como les decía, en términos de la capacidad de asimilación de la cuenca y en esa disponibilidad de calidad y cantidad de agua para todos los pobladores, la sociedad. Y el énfasis que hace precisamente es en construir de manera conjunta esas líneas estratégicas para definir cómo hacer esos procesos de conservación. Sin embargo, yo creo que hay una gran responsabilidad en esta parte del diagnóstico, y es en que una de las estrategias es hacer evidente los grados de dependencia de la sociedad de esos servicios, o sea, mostrarlo en términos cuantificables o cuantificados y reales, y que la gente pueda de cierta forma verlo y sentirlo y que sea tangible de qué es lo que pasa en términos de la disminución y la pérdida de esos servicios, y qué implicaciones tiene eso en su vida, en su bienestar y en sus sistemas de producción. Entonces yo creo que otra estrategia que se ha hecho en los diferentes estudios que hemos visto, pero que también hace parte de este, es precisamente evidenciar de manera clara y para toda la macrocuenca y a la misma escala cuáles son los servicios que se están perdiendo, en qué cantidad se están perdiendo y cuáles son las implicaciones que eso tiene para el bienestar de la sociedad. Otra estrategia que hemos manejado desde el instituto con los convenios es establecer procesos de capacitación, básicamente de cursos que son yo pienso que capacitación mutua, ¿no? Porque muchas veces tratamos de capacitar digamos, al sector productivo agropecuario en que entienda el tema de los servicios ecosistémicos, pero también tenemos que entender cómo funcionan los sistemas de producción y cómo se hace viable de manera operativa esa conjugación de actividades que permitan la conservación, pero que permitan también los objetivos básicos de la producción. Bueno, la pregunta es: ¿qué alternativas proponen para que la valoración integral de servicios ecosistémicos se involucre en estudios de impacto ambiental que respalden la autorización de licencias ambientales de proyectos mineroenergéticos en Colombia? Pues es una pregunta un poco capciosa, porque en este momento pues, de incertidumbre normativa y legal en el tema de la caída del código minero, entonces como que no está muy claro pues, las acciones a seguir. De todas maneras, existe el plan de manejo de cierres y obras como una por cada licencia ambiental que se otorga existe el plan de manejo y cierre de obras, y pues si se quiere involucrar conceptos de biodiversidad es necesario generar información pública de biodiversidad y servicios ecosistémicos, es necesario generar una estrategia de monitoreo pues, de biodiversidad y servicios ecosistémicos, es necesario generar un sistema de compensación integral que pues involucre todas estas dimensiones. Es necesario una normatividad clara que defina códigos de conductas específicos para zonas de exclusión y zonas restringidas de minería. Yo creo que eso es como a grandes rasgos todo. Bueno, la pregunta que hacen es: ¿cómo se ven afectados los stocks de carbono en el área de páramo a causa de los disturbios generados por la agricultura y ganadería? ¿Y qué implicación tiene en el desarrollo sociocultural de la comunidad presente en dicha área? Bueno, lo que puedo responder frente a esto es que en este momento el proyecto no está evaluando este tema de captura por carbono en
en los páramos, pero lo que sí puedo decir es que a través, por ejemplo, del análisis de pérdidas de coberturas vegetales naturales propias de los páramos y esas relaciones en la vulnerabilidad biofísica y socioeconómica del páramo frente al cruce de las unidades hidrológicas de paisaje, si me pueden llegar a inducir indirectamente en dónde están los sitios donde se están perdiendo pues esas turberas que tienen ese potencial frente a ese servicio ecosistémico. ¿Qué relación o tiene, cuál es la otra? ¿Qué implicación tiene el desarrollo sociocultural de la comunidad presente en dicha área frente a la pérdida o frente a este tema de servicio ecosistémico? Pues voy a comentarlo de lo que hemos ahorita estado desarrollando en los talleres con las personas para identificar cuáles son los servicios ecosistémicos que ellos priorizan dentro de sus sistemas de vida, y este tema nunca sale, posiblemente porque es un servicio que se está dando hacia otros niveles distintos, a otras escalas mucho más afuera de lo que podrían percibir la gente que hoy en día está ahí en el páramo. Posiblemente yo podría dar una relación directa en que a medida que se pierde esa capacidad de stock de carbono es porque áreas de pastos y cultivos están aumentando. No sé, pues el tema es que, por ejemplo, no se identifica en este momento no se reconoce ese servicio con las comunidades con las que trabajamos. Habría que hacer también otro comentario, y es, por lo mismo que la gente desconoce el tema, la gente en muchos sitios desconoce el impacto que genera su actividad productiva frente a las zonas, por ejemplo, de turbera. Se sabe que las zonas de las turberas son ecosistemas muy frágiles, con unas características biofísicas muy específicas, son sitios de unos pH supremamente bajos, con unas características a nivel de biota diferente de otros lugares, y que obviamente el enriquecimiento de materias orgánicas o de fertilizantes por lixiviados pues van a afectar este sitio, que son sitios de almacenamiento de carbono, van a generar todo el metabolismo de las turberas y posiblemente van a perder esa funcionalidad. Sin embargo, lo que hemos podido observar es que en el imaginario está el páramo como un ecosistema uniforme, y resulta que entre el páramo no es un ecosistema uniforme. En el páramo hay diferentes ecosistemas y hay diferentes tipos de coberturas y diferentes tipos de organismos, obviamente. Lo que hemos podido ver, y todavía es una hipótesis que habría que corroborar con trabajos de más largo aliento, es que podría pensarse en una zonificación del páramo, de acuerdo a las características. Lo que nos estamos tratando de aproximar, precisamente observando el flujo hídrico en el páramo, no solamente a nivel superficial, sino el flujo hídrico a nivel subterráneo, relacionando vegetación, suelo y geología para comprender cómo son estos flujos y cuáles son los sitios que posiblemente podrían prestarse para una intervención con unos parámetros de sostenibilidad, con unas tecnologías que no generen unos disturbios o por lo menos sean de menor impacto, para poder hacer una zonificación donde las personas del páramo participen. Entonces eso es un trabajo largo, hay mucho desconocimiento al respecto. El páramo en este momento, yo lo digo muy coloquialmente, está endiablado, y la gente del páramo está endiablada. Y hay muchas visiones de querer ver el páramo con ojos de parques nacionales, y los páramos no son parques nacionales, son socioecosistemas. Y desde esa realidad de socioecosistema es que hay que leer la dinámica del páramo para su manejo, uso y conservación. Bueno, la pregunta es, ¿dentro de algún experimento se incluyó una modalidad en la que los pescadores no pudieran ver cuántos peces quedaban? ¿Cuáles fueron los resultados? La respuesta es no, no se incluyó ningún tratamiento en donde no hubiera ese componente visual del recurso. Sin embargo, hacia el final del proyecto, yo creo, esa pregunta comenzó a surgir, y digamos hoy en día la tenemos, digamos, como a nivel de hipótesis. Ya hay
Ya hay unos primeros intentos de hacer unos experimentos en donde hay 2 tratamientos, en uno se ven los recursos, las unidades del recurso como vieron acá, y en otros tratamientos no, pero todavía no tenemos resultados de esto. Una de las razones principales para que no hiciéramos esto en este proyecto tiene que ver con el componente cognitivo que queríamos, digamos, mirar tanto en los juegos de rol como en los experimentos, en cuanto a la valoración, entendida como la importancia que le dan los actores directos a la biodiversidad. Entonces queremos ver, por ejemplo, qué tan significativo es que el recurso sea homogéneo versus diverso, pero que siempre pues estuvieran viendo la diversidad de especies. Entonces esa es la respuesta. Como pregunta general para todos, y es global y asociada a las políticas, que os propongo que cada uno de vosotros digáis una solución para no alargar, ya que vamos mal de tiempo. La pregunta es, si las políticas sectoriales desarticuladas y poco adaptadas al territorio generan degradación de ecosistemas, ¿qué solución proponéis para la gobernanza en Colombia? Piden una receta, no sé quién ha sido, pero está pidiendo una receta. Pues una única respuesta es como complicada, ¿no? Esto tiene que ser como una respuesta a múltiples niveles. Y creo que obviamente es muy importante que a la escala en donde se están diseñando las políticas, donde históricamente se han diseñado las políticas, haya un mayor impacto de todos estos argumentos y todo este discurso. Se ve una asimetría de poder importante en los diferentes despachos ministeriales y en cómo se están tomando las decisiones. Y creo que ese puede ser uno de las líneas, ¿no? Poder a nivel de gobierno mostrar la importancia de que haya un poco más de equidad en los argumentos al momento de toma de decisiones en el territorio. Eso obviamente es muy difícil y necesita toda una gestión política, desde la política entendida como la acción de las personas, ¿cierto?, para tomar decisiones, no solamente de las representantes, congresistas, ministros y demás. Y por eso digo que es multinivel, en la medida en que cada vez seamos más conscientes de esa relación fundamental, de esa conexión vital entre la naturaleza y el bienestar de la población en este país, y que tanta gente que es pobre en este país depende fundamentalmente de los recursos y de los servicios de la naturaleza, y que los demás podamos transmitir y multiplicar este mensaje, creo que por ahí podemos también hacer un papel, pero la respuesta es a múltiples niveles y tiene que ser tanto una respuesta ciudadana, colectiva, como una respuesta institucional, como una respuesta de gobierno. Bueno, por alguna experiencia cercana, creo que algo básico es la básica comprensión de la jerarquía en las políticas, o sea, no a los territorios sectoriales. O sea, no existen territorios del Ministerio de Agricultura ni del Ministerio de Minas. Existe un solo territorio que es Colombia y está también sujeto a unas jerarquías de política. Y me parece, no sé en qué momento estamos como perdiendo ese camino y estamos repartiéndonos en términos de política y normatividad en algunos espacios esas decisiones. Pero creo que entendiendo en términos mismos del análisis de gobernanza estas jerarquías, podríamos dar un paso precisamente hacia las agendas intersectoriales, pues como una misión misma de todos los sectores, no como una voluntad frente a programas o proyectos interesantes, sino como un compromiso de todos en armonizar el uso apropiado del territorio. Y me parece que en cierta forma también las últimas decisiones de políticas de gobierno han hecho una reacción interesante que han fortalecido alguna capacidad de gobernanza en algunas regiones, hablando particularmente de la Orinoquia. Esperaríamos que fuera mucho más, pero ha habido una reacción bien interesante frente a unas propuestas que no han sido concertadas y que en cierta forma requieren de la participación pues mucho más proactiva y contundente de los habitantes de esos territorios.
Bueno, ya casi dijeron todo, pero lo de la generación de sinergias sectoriales, intersectoriales, ese diálogo común entre pues, qué es lo que queremos en nuestro territorio y debe ser plasmado a través del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial pues, como herramienta para valorar pues, el territorio, para tomar decisiones específicas. Y ese ordenamiento, pues, tratando de mostrar más los beneficios de tomar decisiones adecuadas y no pues, después asumir costos. Digamos que el escenario de incertidumbre y riesgo también nos permite como ir modelando pues, ese diálogo intersectorial. Bueno, la adecuada gobernanza ambiental se basa en la participación, pero no en la participación de todo el mundo, sino de los usuarios o de las comunidades humanas que son beneficiarios de esos servicios. Entonces hay que conectar los servicios con sus beneficiarios, hacer explícitos esos beneficiarios y darles voz en los sistemas de gobernanza para tomar las decisiones de manera informada y amplia, incorporando a los que toca. Posiblemente también voy a repetir, pero pienso que es también como la academia empieza a acercarse un poco más a entender esas realidades locales y cómo desde ahí también se trabaja de pronto, no sé, en procesos de fortalecimiento desde la organización local y se genera un tema que se llama pues de creación de políticas desde abajo hacia arriba, pero creo que ahí el acompañamiento desde la academia y la investigación es fundamental. Yo creo que con las exposiciones del día de hoy quedó claro que pues, hay visiones desde una visión regional, ejercicios más a nivel de lo local, y lo que es claro es que el análisis que se requiere es multiescalar, o sea que no es ni lo local, ni es lo regional, ni es lo nacional, es la integración de la lectura del territorio, y la integración de la lectura del territorio desde sus diferentes actores y desde su mundo de institucionalidad. Si eso no se da, y si no existe una apuesta política para que eso se permita, pues vamos a seguir patinando yo no sé cuánto tiempo, ¿sí? Pero esto tiene que ser una apuesta política, una decisión que permita ese diálogo y esa lectura multiescalar y esa lectura entre los diferentes actores del territorio para poder generar ejercicios reales que beneficien, porque en últimas el tema de fondo es el bienestar. Y si el tema del bienestar se pierde por los intereses de un sector, y ahí entramos en el tema de los trade-off y el tema de las sinergias, etcétera, en todas las cosas que hoy hablamos, pues para poder llegar a hacer esos análisis reales se necesita un tema que toca Lorena, que está en el tema de la gobernanza, que es sencillamente la participación y los espacios reales, no solamente formales, sino reales de la participación, tanto en el análisis como en la toma de decisiones. Yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros de mesa, pero entonces quisiera como sintetizar en unos 3 puntos lo que han dicho. Creo que el tema de la gobernanza, bueno, primero, por supuesto, no hay una receta, creo que no hay una receta para esto, pero sí creo que puede haber unos principios orientadores y uno tiene que ver un poco desde la neoinstitucionalidad, pues le podemos llamar. Es importantísimo entender que pues estamos en un momento en que no podemos seguir entendiendo las políticas públicas como políticas homogéneas para todo el territorio. Hay que entender los contextos, eso implica costos y esfuerzos mucho más grandes, pero creo que es lo necesario. Por otro lado, y ligado a eso por supuesto, es muy importante darle, digamos, entender los sistemas de gobernanza informales y fuera de la institucionalidad, eso es fundamental también. Y lo último, que a mí me parece que estamos en un momento coyuntural para esto, es, no sé cómo, pero tratar de perderle miedo y terror a ciertas cosas como satánicas, como el comanejo, el manejo adaptativo, ver las políticas como experimentos y no como
como procesos lineales que se diseñan, se implementan y entonces esperamos los resultados y eso va a funcionar de alguna forma. Entonces esos son como los 3 principios que yo creo que hay que tener en cuenta. Queda una pregunta que tiene que ver con ecosistemas urbanos, pero invito a que la persona que la ha hecho, por no seguir alargando esto y poner a prueba la resiliencia de los que quedan aquí, venga mañana porque precisamente a las 9 hay una ponencia sobre ecosistemas urbanos. Entonces, si todo el mundo se siente cómodo con la decisión de cerrar el día de hoy, agradecemos la asistencia y hay que dar algún mensaje.